Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a tratar otro término relacionado con las state machines, los conduits, que son transiciones compartidas que se pueden utilizar dentro de los animation graphs de las state machines. La última herramienta que vamos a ver con respecto a las state machines son lo que se llaman conduits, que es esto que vemos aquí, este que pone dead, y básicamente son estados intermedios que no tienen internamente una animación o un asset y que solo valen para transicionar a otro tipo de estados. Entonces, básicamente, normalmente utilizamos las transiciones para pasar de un estado a otro estado, pero con los conduits podemos utilizarlos para tener transiciones de uno a muchos, o de muchos a uno, o de muchos a muchos. Entonces, como veis aquí, por ejemplo, se ha utilizado para tener diferentes tipos de muerte, que luego es el ejemplo justo que vamos a ver nosotros. Así que bueno, básicamente es como una transición más avanzada que podemos utilizar para obtener lógica mucho más compleja y que bueno, que nos permita pues hacer este tipo de cosas. Muy bien, pues ahora vamos a ver un ejemplo de conduit para que veamos pues cómo podría funcionar. Entonces, recordad que teníamos un tipo de muerte solo, pongamos que quiero tener varias muertes. Pues esos casos son muy fáciles de resolver teniendo pues lo que llamamos un conduit. Entonces lo que haríamos es desde death, creamos un conduit y a esto le podríamos llamar killed. Y ahora lo que tenemos aquí es simplemente, si os fijáis, aquí si entro dentro, en vez de una animación, si os fijáis, tiene una transición. Entonces, en este caso, normalmente vamos a ponerle que transicione automáticamente porque es como un estado de pega para transicionar a otros estados, o en este caso, si queremos ser como muy puristas, le podemos conectar el isDead. ¿Por qué? Porque pues, es un poco lo que va a representar si entras en el conduit o no y pasas a las siguientes opciones. Entonces tenía otras dos variables booleanas, como podíamos ver, como es isStabbed y isShot, y lo que vamos a hacer es usarlas simplemente pues, para transicionar a dos animaciones de muerte distintas dependiendo de lo que pase. Realmente aquí no haría falta el death porque donde tiene que ir es en la transición del state alias a nuestro conduit. Entonces, como ya está protegido, como si dijéramos, pues realmente aquí dentro es un poco overkill y de hecho hay una lectura de variable, con lo cual lo voy a quitar y lo voy a dejar con la transición activada. Pero que bueno, que si quisierais ser puristas, que se podría poner. Pero bueno, esto debería de ser más rápido que leer una variable. Me ahorro una lectura, entonces por eso lo voy a dejar así. Y ahora lo que necesitaría hacer desde el conduit, que ya hemos hablado, es una transición a los posibles estados. Entonces voy a añadir dos estados, uno que se va a llamar shot y otro que se va a llamar stabbed. Vale, entonces cuando tengo los dos estados, lo único que necesito es poner las transiciones que vamos a utilizar para pasar de uno a otro. Entonces ya sabéis lo que hay que hacer. Básicamente vamos a ir a nuestros círculos y vamos a poner nuestras condiciones. En este caso estoy en killed to stabbed, así que vamos a coger ese booleano del stab y vamos a ponerlo. Ya lo tenemos, con eso podríamos ya tener esta transición. Si quisiéramos ser puristas, podríamos decirle que haya sido apuñalado y no disparado. Pero bueno, como realmente generalmente no vamos a tener los dos activos, pues daría un poco igual y pues bueno, que sepáis que se podría hacer un poco más preciso, pero creo que en este caso nos da un poco igual y no quiero complicarlo más. Y luego la de shot, que utilizaríamos ese isShot y de esa manera pues ya podemos entrar en la transición y entraríamos en el segundo estado. Entonces ahora si volvemos a los main states,
le podemos decir que estamos muertos, pero en este caso, como el conduit no es un estado per se, ¿vale? Si lo tenemos en cuenta, vamos a pausar para que veáis la transición. Si ahora clico en el stub, veis que solo cuando se cumplen las dos condiciones se va a iluminar ese path. ¿Por qué? Porque el conduit no es un estado per se, entonces mientras que no se activa un estado al que pasar, nos vamos a quedar en el otro. Entonces si ahora le doy a play, si os fijáis al darle a stub, pues como no tengo animaciones de momento, no se ha reproducido, pero muy fácil de arreglar. Nos metemos en stub, nos vamos al asset browser, cogemos la animación de que nos apuñalan, la dejamos caer en el resultado, compilamos y hacemos lo mismo ahora para nuestro shot. Ya en previsión vamos a ponerle el arrow hit, vamos a alinearlo con la Q como siempre, compilamos y ahora sí, si volvemos a los main states y volvemos al anim preview, si le decimos que está muerto y que le hemos apuñalado, pues ya veis que reproduce la animación de apuñalamiento. Ahora no sale de stub porque tanto en falling como en length, vamos a hacerlo con length, no tenemos activado que pueda transicionar desde stub o desde shot a esa otra parte de la state machine. Entonces en el momento que lo hagamos, fijaos que ahora sí que puedo decirle que is dead, is stub, muere, y cuando acabe, si le quito ahí el is dead, vuelve a estar vivo. Y lo mismo para cuando lo quiero matar de un tiro. Entonces muere, y si le decimos que is dead no more, pues vuelve a el estado de locomotion. También en el to falling podríamos activar ese shot y stab si quisiéramos cumplir con lo que habíamos hecho antes y hacer algo parecido. Y recordad que también si queremos pasar de shot a stab directamente, aunque no tiene mucho sentido, pues habría que activarlos aquí. Ahí está el peligro un poco del global alias, de si ahora activo el global alias y compilo, si le digo en plan, mira, estoy muerto y quiero pasar de stab a is shot, pues ya veis que puedo pasar del uno al otro cuando realmente pues no tiene muchísimo sentido, porque si ya estás en medio de una animación de muerte, pues bueno, eso habría que pensar si tiene sentido o no, pero ya veis que aquí no es explícito y en todo momento pues podemos poner uno u otro y nos puede dar problemillas. Es lo que os digo, un global alias es tan global y tenemos tan poco control que puede ser arriesgado. Entonces, bueno, pues aquí habéis visto un ejemplo ya mezclado de state aliases y también conduits. Y espero que tengáis claro a la perfección lo que podéis hacer con estas dos herramientas que son una maravilla para que vuestros node graphs queden muchísimo más limpios. Los conduits también son útiles en caso de que queramos tener una entrada a una state machine que no vaya siempre a un único estado. Entonces lo que podemos hacer es crear aquí un conduit y como veis, pues a partir del conduit podríamos, en vez de ir directamente a locomotion, pues podríamos ir a locomotion o por el contrario podríamos irnos a air. Para ello pues tendríamos que irnos al anim graph, main states y tenemos que poner aquí este allow conduit entry states. Yo no lo voy a hacer porque ahora lo voy a borrar, que no es el caso, quiero mantener la entry como estaba, pero que sepáis que es una posibilidad. Así que ya sabéis cómo poder entrar a distintos estados sin pasar por un estado intermedio como puede ser el de locomotion, sino entrar ya directamente a dos estados diferentes. Muy bien, pues como último ejercicio quiero que simplemente sepáis que en este caso el conduit sobra, ¿vale? Podríamos utilizar solo death porque si os fijáis los state aliases cumplen una función similar a un conduit, no exactamente igual pero similar. Entonces pues bueno, aquí podríamos transicionar desde death directamente a los dos estados y nos podríamos ahorrar este conduit si no tenemos nada más complejo dentro de dicho conduit en la condición. Pero lo que sí que es verdad es que, ya digo que podría quedar más sencillo, pero lo que sí que es verdad es que el conduit a lo mejor tendría más sentido y para que veáis cómo es un batiburrillo, pero que veáis un uso del conduit en el cual, pues si tuviéramos
directamente conectados todos los estados al conduit, sería como mucho más fácil de modelar que si, por el contrario, tuviéramos concretamente que conectar absolutamente todo a cada uno de los estados, que ya veis que tendría que ir conectándolo todo absolutamente a cada uno, y ya veis que esto es una auténtica locura, pero vamos, de manual. Porque además no solo es esto, sino que también tendríamos que poder volver, etcétera, etcétera, etcétera. Y como veis, ya simplemente he conectado unos pocos y ya es un lío tremendo. Entonces imaginaos si conectamos absolutamente todos los estados de la máquina de estados, como puede ser el toFalling y todas esas cosas, sería muy problemático. La locomotion a cada uno, ya veis, de ida y vuelta. O sea, como veis, esto es auténtica y pura locura, y ya llega un punto en el que ni ves las flechas, no sabes lo que has conectado, lo que no. Bueno, os podéis imaginar que esto llega a un punto en el que no es escalable, y si no hubiera otra manera de hacer las cosas, pues habría que hacerlo así, pero ya digo que gracias a Dios, pues en Unreal 5 existen estas tools que son una auténtica maravilla. Así que ya sabéis, haced uso de ellas para simplificar vuestros node graphs y que todo quede muchísimo mejor. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, utilizar los conduits en ciertos momentos es bastante importante si queremos simplificar nuestros animation graph y que todo quede limpio. Ya sabéis, probadlo en vuestro día a día y ved si mejora vuestro workflow en algo. También, si os ha sido útil el vídeo, acordaos de darle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en los siguientes vídeos de la serie.